capítulo 4 de la carta del apóstol Pablo a los filipenses. La gratitud es el don más hermoso dado a los hijos del reino. Este es un don que Pablo expresó desde el inicio de esta carta, les comentaba, así es de que concluye igual obviamente con recomendaciones a los filipenses, pero también con un aspecto de gratitud con el cual los recordaba con mucho cariño, por supuesto. Dice ahí, vamos a comenzar desde el versículo 1, Filipenses 4, verso 1, dice, así que, hermanos míos, amados y deseados. Esta expresión de Pablo, así que lo repetí en ocasiones porque con todo el propósito de conectar lo que previamente ya había comentado en sus cartas, que en este caso, en los capítulos anteriores, tenía que ver con el tema de la resurrección, un aspecto de suma importancia, y también un aspecto que implicaba, por supuesto, mucha responsabilidad para permanecer firmes en el Señor. Este era el propósito de Pablo, que no olvidaran, que siempre se mantuvieran los creyentes conscientes de su propósito, ahora un propósito de vida, no un propósito temporal, sino de vida misma. Dice, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Aquí esta expresión, eh, Pablo la utiliza como una analogía al hablar de corona, como una analogía que como en relación a la corona entregada a medalla o premio o galardón entregado a un atleta, pero obviamente no se refirió a una corona de un rey, sino aquel que se ha esforzado, que ha trabajado. Esa corona a la que hizo referencia Pablo sería un gran tesoro, como un gran tesoro para Pablo, siempre que los filipenses se mantuvieran firmes en el Señor. El apóstol Juan, en el libro de la revelación de Yeshua, el Mesías, escribió acerca de esta corona de la que habló Pablo y que es la promesa dada a los siervos fieles en el Señor. Dice Apocalipsis capítulo 22, verso 12, dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Por esa razón, dice, bueno, concluye ahí, dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Es una referencia a esta expresión de Yeshua que registró Juan, perdón, en su visión del Apocalipsis, de la revelación de Jesucristo. Y esa es la razón por la cual Pablo les dice a los filipenses, dice, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Así es que, pues bueno, siempre que los filipenses se mantuvieran firmes por cuanto que el ministerio, el servicio de Pablo, su obra, ¿verdad? Haya cumplido con el propósito, haya dado en el blanco, entonces sería una corona para Pablo, por supuesto, en el día del regreso del Señor. Y dice, eh, ruego a Evodia, continuamos ahí, dice, ruego a Evodia y a Sintique sean de un mismo sentir en el Señor. Bueno, este consejo para estas dos mujeres por parte de Pablo quizás se haya debido a alguna diferencia que tuvieran ellas en la congregación. En la carta, Pablo omitió mencionar algún problema en específico que pudieran haber tenido estas dos mujeres, quizás por discreción. Así es de que solo se concretó a aconsejarles que fueran de un mismo sentir. Pero en el Señor. ¿Qué implicaba esto? ¿Por qué dice en el Señor? Bueno, porque que en las cartas leemos cuando dice en el Señor, tiene que ver con el propósito. Es decir, aquí dice
sean de un mismo sentir en el Señor. No en un mismo sentir ajeno a la voluntad de Dios, sino que ese sentir sea alineado a la voluntad de Dios, es decir, a los mandamientos. Siempre que tú tengas un conflicto con algún hermano de la fe, ¿qué es lo que tienen que hacer? ¿Qué es lo que debemos hacer? Bueno, someternos, ser de un mismo sentir en el Señor implica estar sometidos no a nuestra propia voluntad, no a quien consideremos que tiene la razón, solo por criterio personal. Una de las razones fundamentales por las cuales el Señor siempre aconsejó que no nos alejáramos de su camino, de su palabra, de sus mandamientos, es precisamente por esa razón. ¿Por qué razón las personas en ocasiones tienen que llegar a un juicio en ocasiones? Bueno, precisamente porque cada quien quiere tener la razón. No son personas que no están sometidas a la voluntad de Dios. Por esa razón es, es posible que una persona que no tiene temor de Dios, que no vive conforme a los mandamientos de Dios, te denuncie, te demande ante las autoridades en lugar de conciliar contigo. El asunto es que si trató de conciliar contigo, pero tú insistes en tu propio criterio en lugar de ser de un mismo sentir y que ese sentir sea conforme a la justicia de Dios, es decir, conforme a los mandamientos del Señor, entonces tú estarías en falla y aquella persona estaría reclamando lo justo quizás, ¿no? Ese es el punto aquí. Por esa razón Pablo dice que sean de un mismo sentir. Y se los está diciendo a personas que estaban la congregación, es decir, a creyentes, a personas que ya habían entendido cuál era su propósito de vida y que habían hecho un pacto de vida, es decir, un compromiso con Dios para vivir bajo su voluntad. Eso es lo ideal, eso es lo que a nosotros, los de la fe, los que decimos ser de la fe, nos evita precisamente andar en juicios, evitar imponer nuestro propio criterio alejado de la verdad, de la justicia, de la misericordia, alejado de la voluntad de Dios. Así es de que esto es muy importante. Pablo aconseja esto y consideremos que estas mujeres obviamente no eran como cualquier creyente. Si se refirió a ellas en específico es porque tenían un papel importante en la congregación. Dice el verso 3: asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Fíjate qué importante aquí. Aunque en la opinión de la mayoría de los comentaristas coinciden que pues no se sabe con exactitud quién es este amigo al que Pablo se refiere de acuerdo a la traducción que tenemos. Cuando dice al compañero fiel, vemos que la palabra griega para compañero es la palabra sísigos. Y obviamente, aparte de ser un compañero, traducirse de la misma manera, se traduce también con un nombre propio, el nombre de una persona de origen griego. Así es de que Pablo bien pudo quizás referirse a un hombre, a una persona que tenía cierta autoridad moral y espiritual en la congregación de los filipenses y que respondía al nombre de Cícigo. Es muy común, hay nombres griegos a los que en otras cartas el apóstol Pablo se refiere eh, de esa manera. Entonces, aquí quizás tenga que ver con un tema de traducción, quizás, una vez más, aquí hay que, si me gusta hacer el paréntesis, no podemos asegurar que sea así, específicamente se haya referido al nombre de una persona,
El punto es que se refirió a un compañero fiel. Por eso, pero lo que llama la atención es que se refiere a él como compañero fiel sin decir el nombre. Entonces quizás se dé una traducción, quizás no. Pero no hay nombre, no se refiere a un nombre en específico, Pablo, si atendemos exclusivamente a la traducción. Así es que este compañero fiel es a quien Pablo le pidió que coadyuvara para resolver las diferencias entre estas dos creyentes, dos hermanas en la fe, Evodia y Sintique, recordando el hecho importante de que ellas habían colaborado tanto con Pablo como con uno de sus ayudantes llamado Clemente. Y esto es muy importante, porque este pasaje nos confirma que el apóstol Pablo nunca se opuso y tampoco juzgó mal que una mujer trabajara o colaborara en el ministerio. Por ejemplo, en el capítulo 16 de la carta a los romanos, podemos ver una lista de personas a las que Pablo se refiere y se menciona a muchas mujeres que colaboraban en el ministerio. Este aspecto es de mucha importancia porque hoy en día muchos dejan la importancia del trabajo de la mujer en el ministerio en un segundo plano. Y eso es un error, porque el papel de la mujer en el Evangelio es trascendental. De hecho, Yeshua eh, tuvo esta colaboración de mujeres en su ministerio. Lucas 8, ahí a partir del verso 1, dice: aconteció después que Yeshua iba a todas las ciudades y las aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana y otras, muchas que le servían de sus bienes. Así de que es importante considerar que el trabajo de la mujer en el ministerio es trascendental, es muy importante. Y por otro lado, Pablo se refiere a otros que colaboraban con él mismo en el ministerio, pero no los menciona por nombre igual. Sin embargo, afirma que sus nombres están en el libro de la vida. Y esto es lo más maravilloso. O sea, lo más importante, el anhelo de todo creyente es que nuestros nombres lleguen a estar inscritos en el libro de la vida. Yeshua, haciendo referencia a este aspecto tan fundamental como el de estar inscritos en el libro de la vida, hablándoles a sus discípulos, él lo expuso en el contexto de nuestra relación, la relación que nosotros tenemos con Dios, contrastando el gozo que pudiéramos sentir por nuestros logros en esta vida, un aspecto antagónico y en ocasiones incluso se contrapone el aspecto espiritual con el aspecto material en esta vida. Dice Lucas capítulo 10, ahí a partir del verso 17 dice: volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aun los demonios se los sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero fíjense lo que dice el verso 20. Dice: pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están inscritos en los cielos. Entonces, el aspecto espiritual, por supuesto que es importante, porque, como en este caso estábamos viendo, trascendía al aspecto material, físico. Es decir, el aspecto espiritual eh, que posaba sobre los apóstoles, sobre los discípulos, hacía que los espíritus se sometían a ellos, ¿ok? Sí, era algo manifiesto, algo que se notaba físicamente. Sin embargo, a pesar de ser un aspecto espiritual, esta expresión de Yeshua cuando les dice: no se regocijen tanto de esto, sino que regocíjense de que sus nombres estén inscritos en los cielos. Entonces no es en automático.
imagínate que esto, que puede haber personas que lleguen a tener una facultad espiritual tan importante, relevante como esta de que los espíritus se sometan, y sin embargo pudiera ser que no necesariamente eso es signo de que su nombre está inscrito en el reino de los cielos, en el libro de la vida. Entonces, para que nuestros nombres estén inscritos en el libro de la vida implica justo lo que acaba de decir el apóstol Pablo, el trabajo en el ministerio, el trabajo sincero, honesto, una entrega total en el servicio, en el ministerio, el servir a los demás, de forma honesta, sincera, no buscando la gloria propia, porque esto que les dijo Yeshua a los discípulos fue con todo el propósito de decirles, está bien, aterricen, pongan los pies en el suelo. Eso no es de ustedes, eso es de Dios, eso es del Espíritu de Dios, y como no es de ustedes, en cualquier momento se les puede quitar y vuelven a ser tan simples como cualquiera. Entonces, lo más importante no es eso, sino lo que realmente nosotros estamos eh, dando en nuestra vida, los frutos de nuestras obras. Por eso Pablo decía en líneas anteriores, corona mía, ustedes son mi gozo y también mi corona. Manténganse en el Señor, firmes en el Señor. Precisamente porque el servicio de todo aquel que enseña, que comparte el Evangelio, eh, tiene esta esperanza, este anhelo. ¿Cuál? De recibir el galardón de parte de Yeshua cuando regrese. El premio. De manera que, aunque esas palabras de Pablo pues son amables, son gentiles, en realidad es un llamado urgente para que estas mujeres que tenían esta circunstancia, que eran líderes, se entiende que eran importantes en la congregación de Filipos, pues resolvieran sus diferencias cuanto antes por causa del testimonio a los hermanos de la fe, incluso a los más débiles. Así es de que llamado a ser de un mismo sentir, en realidad pues es un llamado a recordar el compromiso que han asumido o que asumieron en su momento para ser uno con el Señor, para no llegar a la división, a la confrontación, a la separación. Entonces, aunque Pablo lo dijo de esta manera, en realidad, pues es un mandamiento. Es decir, no es de Pablo, simplemente lo que hizo Pablo fue remitir el mandamiento del Señor. Reconcíliese cuanto antes. Verso 4 dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. O sea, este regocijo es una alegría que viene como consecuencia de la propia relación íntima, espiritual que tenemos con el Mesías. Esto significa que este regocijo del que habla Pablo no es una alegría que solo se manifiesta en tiempos o circunstancias favorables. Esto es muy importante, sino que este gozo se manifiesta en los hijos en todo tiempo. Y el énfasis que escribe es como si dijera, les he dicho y se los volveré a decir, regocijaos. Verso 5, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. La palabra gentileza en el griego es la palabra epiekes, que significa apacible. Y lo que implica que el apóstol Pablo recomendó que la manera de vivir de los creyentes, en el caso de los filipenses, tiene que ser una vida simple y modesta, sin ostentaciones. Y eso es muy importante.
una vez más, voy a leer lo que dijo Pablo. Dice, vuestra gentileza, nuestra amabilidad, nuestra actitud apacible sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Es decir, den testimonio de que tienen una vida simple, de que tienen una vida modesta, de que no andan en las ostentaciones. El apóstol Pablo recomendó a los creyentes a vivir una vida así, porque una de las cosas que al creyente le debilita en su fe es precisamente el afán por las cosas de este mundo, las cosas materiales, todo aquello que te quita la paz, todo aquello que te va a mantener preocupado y ocupado en cosas que no deberías de mantenerte tan ocupado. Eh, tenemos que trabajar, tenemos que ser responsables con nuestro trabajo, nuestras encomiendas, etcétera, las responsabilidades que tenemos en casa. O sea, tenemos que hacer nuestra vida y de manera responsable y hacer lo mejor posible, eso sí. Pero eso es una cosa y rebasar el límite ya es tiene que ver con un aspecto del afán, con una actitud que te quita la paz y eso ya no está bien. Entonces tenemos que tener esta capacidad de poder discernir y de hacer esta diferencia en qué es lo que estamos haciendo o cómo lo estamos haciendo, porque puede ser que quizás no tengas una vida ostentosa, pero con lo poco que tienes te afanas demasiado, de más quizás, cuando no debería de ser así. Ese es el punto. ¿Por qué? Porque esa actitud es la que te va a impedir tener una vida tranquila. Apacible, justo como lo está recomendando aquí Pablo. Sean apacibles, que tu vida apacible dé testimonio a los demás. Y muy importante, porque dice Pablo, esta vida apacible, tu gentileza, sea conocida, es decir, que sea un testimonio a los hombres, el Señor está cerca, justo por esa razón. ¿Por qué? Porque precisamente tu propio testimonio puede ser invitante para otros que quieran vivir como tú vives, tener, tener esta paz, esta tranquilidad que tú tienes. Yeshua dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, pero no es una paz como la da el mundo. Entender este concepto de paz que nos da el Señor tiene que ver con estas palabras de Pablo también. Y obviamente asumir esta responsabilidad, una responsabilidad de tener una vida apacible, tranquila, no ambicionar las cosas que te van a quitar la paz el día de mañana. Es muy fácil caer en ese error, sobre todo en el mundo en que vivimos, en donde todo el tiempo te están bombardeando con mercadotecnia, viene fin de año, aguinaldos y vas a tener algo de dinero y ya, es más, ya acá en tu mente, ya gastaste en ese celular que quieres, a pesar de que todavía no tienes el dinero lo que cuesta, pero sabes que ya lo vas a tener. O sea, ese es así como trabaja la trampa de la mercadotecnia hoy en día. Y ese es el punto. Nosotros tenemos que olvidarnos de eso. Ah, que ya viene el Buen Fin aquí en México, no sé si en otros países de donde nos escuchan hay algo parecido, pero aquí en México acaba de pasar la semana anterior algo que llaman el Buen Fin, donde los comercios te dan muchas ofertas, meses sin intereses, etcétera. Y sí, de repente tú ves precios y dices, no, pues sí, a tantos meses y todo. Pues esa es la trampa. Esa es justo la trampa, porque a veces vas y compras cosas que realmente no necesitas. Pero estás tan involucrado y tan bombardeado que es muy fácil que caigas de repente en esa trampa. Entonces,
el consejo de Pablo, tú lo puedes leer así tan simple y no tomarle gran importancia, pero tiene toda la importancia. Vuestra gentileza, que puedes traducirlo como apacible, tu vida, que tu actitud apacible dé testimonio a los hombres, que los hombres, que la gente te vea apacible, tranquilo, tranquila, en paz, sin preocupaciones, sin afanes. Pero ¿qué tal si ya te endrogaste para pagar en mensualidades por 2 años o 6 años, 5 años si es un carro nuevo del año y ese es un error? Esa preocupación, esa ocupación te va a distraer de la comunión que pudieras tener con el Señor. Y lo más importante, no es realmente un testimonio que invite mucho a la gente a tener esa paz, a esa actitud que tú tienes. ¿Por qué? Porque vas a reflejar lo que tienes. Así es de que este consejo de Pablo a los creyentes a vivir una vida simple es porque una de las cosas que te debilita la fe es precisamente el afán por las cosas de este mundo. Dice el verso 6, continuamos, dice, por nada estéis afanosos, por nada, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. La pregunta es, entonces está mal que yo tenga planes, el sueño de quizás hacer un viaje, de quizás algún día tener un buen carrito. ¿Está mal eso? No, no está mal. Pero no te afanes, es decir, no te adelantes, no te estreses, no lo deseas, no lo desees a grado tal de que te quite la paz. Ponte a trabajar, ponte a ahorrar, vive tranquilo, cumple con tus responsabilidades, paga tus impuestos, en tu casa, qué es lo que hace falta, cumple primero con eso, que es lo más importante. Y ve haciendo tu ahorro. Cuando tengas la oportunidad, quizás haces tus cuentas y de repente a lo mejor ya tienes para irte para hacer ese viaje que has anhelado quizás por años. Y eso está bien, eso no está mal, pero no te quitó la paz. No te endrogaste por años o por meses y con mensualidades súper elevadas, no te quitó la paz. Entonces dice Pablo, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Pero dice, no estéis afanosos, no te afanes. ¿Por qué? Porque no va a poder, o sea, tú no puedes decir que tus peticiones están alineadas con la voluntad de Dios si tienes afanes, si estás afanoso, si estás preocupado, si tienes esta presión en tu vida que te quitó la paz. Dios no quiere eso para nosotros. Lo que el Señor quiere para nosotros es que tengamos paz. Y las peticiones, ¿qué es lo que le vas a pedir? ¿Un carro nuevo del año? ¿O una casa nueva del año? ¿Y irte de viaje? Pues claro que no tiene nada que ver con algo que esté alineado al Señor. Y muchas veces las personas se confunden, piensan que, pues qué bendición de Dios que ya tengas un carro nuevo. Sí, estás endrogado por 5 años. ¿Realmente es eso? Pues no tienes ni la menor idea entonces de lo que realmente implica una bendición, la bendición del Señor. Eso no tiene nada que ver con Él. Tiene que ver con algo que tú quieres, que tú deseas y en lo que tú estás, pero no necesariamente con una petición delante de Dios en toda oración y ruego. Eso no te edifica a ti en el espíritu, no te prepara para la vida eterna. La implicación de estas palabras del apóstol Pablo, no solamente de Pablo, sino de todos los apóstoles, de Yeshua mismo,
tienen que ver con la vida eterna, están siempre ligadas a la vida eterna, no con la vida en este mundo. Por eso habla de su galardón, de su corona, de etcétera, de haber llegado quizás, dice, a la perfección, sí, es un anhelo hacia algo que se obtiene rumbo a la vida eterna, pero no tiene que ver con cosas materiales de este mundo, sino por el contrario, dice Pablo, no tengas afanes, ten paz. Y la paz de Dios, dice, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en el Mesías Yeshua. Claro, claro. ¿Por qué dice que sobrepasa todo entendimiento común? Ah, pero si tienes oportunidad de comprarte esto, de hacer aquello, de gastar en aquello, ¿por qué no lo haces? Bueno, porque no lo necesitas, quizás. Y eso la gente no te lo va a entender, no lo va a comprender porque vas en contra de toda la corriente de este mundo. Ah, pues tienes oportunidad de tener esto y de tener aquello, pero ¿por qué no lo haces? Bueno, porque no lo necesito. ¿Qué te compraste este buen fin? Nada. ¿Cómo? ¿Pero por qué? Y se extraña, ¿no? Apenas me preguntaron. Pues nada. ¿Pero por qué? Si había un montón de ofertas y buenas cosas, sí, pero pues no, sí, no necesitaba nada. Entonces la gente no lo comprende. Sobrepasa todo entendimiento. La paz que el Señor te está dando, por cuanto que te sometes a una vida pasible, a una vida tranquila, sin afanes. Una vez más, el afán tiene que ver con un esfuerzo de más, que una carga de más que no necesitas. Pues bueno, estás tranquilo, no necesitas andarte gastando el dinero en cosas que no necesitas porque quizás lo puedes ocupar en algo mucho mejor. Entonces, sobrepasa el entendimiento. Dice, y entonces esa paz guardará tu corazón y tu pensamiento en el Señor, en el Mesías Yeshua. Así es que para que las oraciones sean conocidas delante de Dios, tienen que ser oraciones conforme a la voluntad, a su voluntad, por cuanto que lo que le pedimos al Señor en nuestras oraciones pues está alineado a su palabra. Esto significa que cualquier oración que no tenga nada que ver con la voluntad de Dios simplemente no será conocida delante de Dios, sino que será una petición ajena. Una petición ajena a qué? Ajena a su propósito, a su voluntad. Las consecuencias de mantenernos en oración y acción de gracias es que nos mantengamos alejados de los afanes de la vida por las cosas de este mundo. Y obteniendo así la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, una consecuencia de mantenernos en oración conforme a las cosas de Dios es una actitud que trae el hecho de que Dios nos guarde nuestros corazones, nuestros pensamientos en el Mesías Yeshua. Dice Apocalipsis 5, verso 8. Dice, cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Te pregunto, ¿tú crees que esta visión del apóstol Juan, de este incienso, de estas copas que estaban llenas de las oraciones de los santos, tiene que ver con oraciones vanas? Oraciones que tienen que ver con caprichos incluso en ocasiones. Porque mucha gente así vive. Dice, estoy orando a Dios para que me permita comprar mi carro nuevo, para que me permita gastar en esto y aquello, una pantalla nueva de 30,000 pesos. Esto quizás a ti que ya tienes un camino recorrido en el conocimiento del Señor,
te parezca absurdo, pero créeme, hay mucha gente, muchas personas que todavía están en esa idea errada, equivocada, que se ha divulgado, se ha divulgado así incluso por los propios líderes que les enseñan a las personas a orar por cosas vanas, absurdas, que no tienen nada que ver con estar alineados a la voluntad de Dios. Entonces, si no es cualquier cosa, si es algo en lo que hay que pensar y sí nos preocupa, porque hay mucha gente, muchas ovejas que están confundidas en este tema, que viven sus vidas de esa manera, pensando que las oraciones, sus oraciones van a estar delante de Dios cuando están orando por cosas que no tienen ningún sentido, nada que ver. Y pues pueden ser, digo, yo menciono cosas muy simples, ¿no? Hay cosas mucho más peligrosas, mucho más terribles que en lo que los líderes eh, manipulan para su propio beneficio y peor aún todavía. Sí, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios con todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Imagínate el sentido de tu petición delante de Dios, de la que está hablando el apóstol Pablo. Así es que este pasaje de Apocalipsis implica que es un requisito indispensable que cualquiera que pretenda tener intimidad con Dios, que es a través de la oración, y que el que se mantiene en oración sea considerado uno de los santos, entendiendo que las escrituras refieren a los santos a quienes viven bajo el gobierno de Dios, es decir, quienes están en pacto con el Eterno, ya que son los santos los que mantienen un compromiso de vida con Dios. La oración a Dios implica comunión, intimidad. Y para tener intimidad con Dios se requiere tener un compromiso, un pacto. Dios tiene intimidad con la esposa, con la iglesia, pero no tiene intimidad con quien no es parte de la esposa. Todo esto implica la oración. Imagínate qué importante es lo que tú hables cuando te diriges al Señor. Continuamos ahí en Filipenses 4, verso 8, dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud en alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. El apóstol Pablo aconseja pensar en todo esto que es verdadero, honesto, justo, puro, amable, de buen nombre, de alguna virtud, algo digno de alabanza, porque esto implica mantenernos todo el tiempo en nuestra vida pensando en las cosas de Dios, por cuanto que estos son atributos del Señor, de su Espíritu. Y por eso lo que debemos tener en cuenta como creyentes es que dependiendo de las cosas en las que pensemos, en las que nuestra mente esté todo el tiempo, ¿sí? Es conforme nuestra actitud y nuestra forma de vida se va modificando. Y si ese cambio se alinea a la voluntad de Dios, entonces genera la restauración de nuestras vidas. Si ese cambio no se alinea a la voluntad de Dios, nos vamos a perder. Muchas personas inician este camino del conocimiento del Señor, pero se van por el aspecto de la religión. Y lo terrible, lo triste, es que la religión finalmente te cauteriza el sentido común. Y al hacerte religioso, te olvidas de que el conocer a Dios, el propósito de conocer a Dios es que llegues a ser mejor persona. Así de simple,
que cada día seas mejor persona. Pero si el conocer a Dios, o lo que tú llamas, en un momento lo llamas como conocer a Dios, te pervirtió, te hizo una persona diferente, pero y comienzas a lastimar a las personas, quizás a tu familia, o pierdes a tu familia, entonces hay algo que no está bien. Una cosa es que de repente seamos nosotros rechazados por nuestra propia familia. Bueno, también hay que tener mucho cuidado en ese sentido porque eh, el- esa posibilidad la tomamos en ocasiones como justificante para el hecho de que no nos importe cómo nos comportamos o cómo es que nos expresamos en relación a nuestra fe. Y deberíamos tener cuidado. No necesariamente debe ser así. En ocasiones, si lo haces bien, si lo haces correcto, lo que va a suceder es que de entrada, pues bueno, tu familia te va a decir, ok, respetamos tu fe, dicen tu religión, aunque no sea una religión. Pero no necesariamente te rechazan o te empiezan a tratar mal. No es así en todos los casos. No digo que no sea así en algunos, pero sí no en todos los casos. El punto es que el comenzar a conocer al Señor debe cumplir con el propósito de hacerte una mejor persona. Y cuando las cosas no están siendo así, hay algo en lo que estamos fallando. Debemos analizar, debemos sentarnos, considerar, orar al Señor, que el Señor te permita ver si hay algo en lo que necesitas trabajar, modificar quizás, porque tu propósito, por supuesto, es amar al Señor, complacer al Señor, ser fiel a Él, pero también al mismo tiempo amar a tu prójimo. Y amar a tu prójimo muchas veces implica sacrificar tu propia idea de las cosas en ocasiones. O a veces guardar silencio. En fin, hay mucho de qué hablar en este tema, pero de manera general debemos tener mucho cuidado de que el propósito de conocer a Dios finalmente cumpla ese objetivo, que seamos mejores personas. No de un día para otro quizás, pero sí cada día algo mejor. Dice el verso 9: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis de mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. El apóstol Pablo les aconsejó a los filipenses eh, que todo lo aprendieron, ¿sí? Todo de lo que aprendieron, lo que recibieron y lo que vieron y oyeron de Pablo, pues está dejando una enseñanza para todo aquel que enseña la Biblia. Fíjate, porque esto implica una gran responsabilidad para todo aquel que comparte la escritura, el Evangelio. Y es que la mejor técnica de enseñanza, pues es el ejemplo de quien enseña. Y esto constituye un gran reto para todos aquellos que comparten el Evangelio, que comparten la Escritura. Por cuanto que la enseñanza de la Biblia, pues si bien es cierto, es espiritual, es una enseñanza que sus frutos, es, que son espirituales, deben ser manifiestos 100% prácticos. Hay ocasiones en que personas que comparten la escritura eh, piensan de forma equivocada que a la gente no le debe importar o interesar cómo esté su vida privada. Eso es un error. Ese es un error. Debemos ser eh, cristalinos, debemos ser... y no importa si en un momento dado en tu propia familia hay algunas fallas, eso no debe impedir tu libertad para aceptarlo incluso,
que quizás haya fallas, porque eso es lo más normal, no hay familias perfectas. La idea absurda de que la familia del pastor es lo mejor, excelente y siempre y nunca tienen problemas ni fallas, pues es un absurdo, es una mentira que no debe ser cubierta por el responsable, el padre de familia, madre de familia, de ninguna manera. Eh, en todas las familias debe haber cosas que modificar, cambiar, mejorar. Y eso es importante, eso es bueno. Pero lo que sí es importante es que quien comparte la escritura debe ser ejemplo. O no ejemplo, sino que más bien debe ser abierto a su vida. Y por supuesto, en eso consiste el reto, en que tu vida sea realmente el reflejo de lo que compartes, porque tienes esa convicción de lo que estás compartiendo. Así que es importante, por supuesto, que estos frutos espirituales se manifiesten en la vida práctica de todos aquellos que comparten la escritura y en ellos se expresa la edificación espiritual de los creyentes también. No en palabras bonitas o en sermones bien elaborados, no, sino en hechos tangibles, en hechos que la gente cuando te conozca personalmente diga, es una persona coherente con lo que habla. Eso es lo mejor. Y esa es la mejor enseñanza. Dice el verso 10, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Sí, claro, pues Pablo está recordando que una vez más eh, los filipenses lo están recordando nuevamente, están apoyándolo. Habló de este cuidado de los filipenses que tuvieron de él y en referencia a esta oportunidad, dice quizás porque os faltaba, pero os faltaba la oportunidad de aportar para en un momento dado enviarle, como lo hicieron, le enviaron lo que necesitaba, cosas que él necesitaba, pues recordemos que Pablo estaba preso allá en Roma, ¿sí? Y al hablar de que les faltaba la oportunidad, lo que está diciendo es que la oportunidad tiene que ver con una ocasión apropiada. Esta ocasión apropiada tiene que ver con el tiempo designado por el Espíritu para despertar a quienes aún no lo hacen, lo que se traduce en hechos tangibles de gratitud. En ese sentido, la gratitud y la generosidad pues son dones otorgados de parte del Señor. Dice, continuamos ahí, el verso 11 dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en el Mesías Yeshua que me fortalece. Esta es la máxima de todo creyente. No importa tu situación, todo lo puedes en Él, en el Mesías que te fortalece. ¿Cómo es que te fortalece? Bueno, pues porque estás, si tienes al Mesías, tienes su conocimiento, el conocimiento de Él y toda su doctrina, toda su enseñanza. Has aprendido a vivir apaciblemente, sin ostentaciones, sin preocupaciones, de manera que toda aquella circunstancia en la que te encuentras, sea buena o mala, etcétera, estás fortalecido en ese sentido, porque ya aprendiste del Señor, aprendiste lo más importante de la vida, pero cómo es que debes de vivir tu vida. Por eso estás fortalecido. Pero ¿qué pasa si en tu vida te acostumbraste a vivir en afanes, a estar dependiendo del aspecto material, etcétera? Cuando tengas hambre, cuando tengas necesidad, va a ser el acabose para ti. Entonces no estás fortalecido en el Mesías. Lo que te fortalece en el Mesías, por cuanto que vives
aplicando en tu propia vida todo aquel conocimiento, toda la enseñanza de Jesucristo y los apóstoles, que es la enseñanza de Dios mismo. Esta expresión de todo lo puedo en Cristo que me fortalece, el apóstol Pablo la hizo en el contexto de haber sido enseñado a tener y a no tener. Así que la enseñanza para todo aquel que se considere un creyente en Yeshua es que todo lo pueden decir solo aquellos, solamente lo pueden decir aquellos que han sido enseñados a tener contentamiento, cualquiera que sea su situación. Aquellos que han aprendido a vivir humildemente y a vivir teniendo abundancia, aquellos que han sido saciados, pero también aquellos que han padecido hambre, aquellos que han sido enseñados para tener abundancia como para tener necesidad. Es así que por el aprendizaje de la vida y habiendo entendido que todo proviene de Dios, es como podemos decir entonces, todo lo puedo en Mesías, Yeshua, que me fortalece. ¿Por qué? Pues precisamente porque hemos aprendido su enseñanza, su doctrina, una forma de vida. Verso 14 dice, sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. A eso se refiere Pablo, que en el momento que Pablo estaba pasando por situaciones difíciles, los filipenses manifestaron ahí, vieron por él, le suplieron sus necesidades. Dice, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Fíjate qué importante labor hicieron los filipenses. Dice, pues aún en Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. ¿Por qué creen que Pablo recibía de los tesalonicenses? ¿Por qué dice que hablaba de tribulación? Imagínate el auge que tuvo en su tiempo, en su momento, Pablo. Pues, ¿cuántas iglesias fundó? Si hubiese Pablo aplicado la falsa enseñanza de las ofrendas y diezmos que hoy en día se predica, pues no hubiera padecido nada. Pablo hubiera estado perfectamente bien económicamente. Y sin embargo, fíjate lo que escribe. Dice, solo vosotros participaron conmigo. Dice, pues aún en Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. Pablo tenía necesidades, por supuesto, como cualquiera, pero él no se afanó en andar exigiéndole a los creyentes que lo mantuvieran. No, de ninguna manera. Cuando él tenía la oportunidad, trabajaba, pero él nunca dejó de compartir el Evangelio. Siempre trabajó. Así es que ese es el ejemplo que hay que seguir. No hay pretexto. No hay pretexto. Hoy en día es muy dado el hecho, pues pobres, si no, pues de qué van a vivir. Si van a dar el Evangelio, bueno, pues como lo hizo Pablo. Y si no es así, entonces que no tienen el llamado. Pablo trabajó toda su vida. Él en su momento dijo, así les he enseñado que estas manos, dice, me han servido para lo que he tenido necesidad. Dice, así les he enseñado. Así es de que Pablo es un ejemplo y eso no ha cambiado, ni tiene por qué cambiar. Si tú tienes el llamado para compartir el Evangelio, no te vayas con el engaño ni con la falsa expectativa, te lo digo, te vas a arrepentir. Si tienes el llamado, si el Señor te está llamando a compartir el Evangelio, si tienes esta pasión por enseñar, por compartir la Escritura, mi consejo es que no dejes tu trabajo. Al contrario, cuida tu trabajo, cuida tu familia, las necesidades de tu familia, porque el día que tú comiences a compartir el Evangelio, vas a tener impedido de parte de Dios, por parte de Dios, andar pidiendo dinero. No avergüences a tu familia, no te avergüences a ti mismo. No tienes necesidad.
mejor sigue el ejemplo de Pablo. No te digo que sigas el ejemplo de alguien más, sigue el ejemplo del apóstol Pablo. Pablo enseñó cómo debe ser un siervo de Dios. Y fíjate qué hermoso les dice a los filipenses. Dice ahí verso 15, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando compartí en Macedonia, ninguna iglesia participó. Cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún en Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Qué hermoso. Qué hermoso que Pablo haya recordado esto, porque es una expresión de gratitud para los filipenses. Fíjense, y esto que se refiere allá en Tesalónica, en Macedonia, perdón, Tesalónica, dice, fíjate, dice 2 Corintios, capítulo 11, ahí a partir del verso 8. Fíjate lo que les escribe a los corintios, Pablo. Dice, he despojado a otras iglesias, aquí está hablando de los filipenses, dice, recibiendo salario, para serviros a vosotros. Aquí se refirió a esta ocasión que está mencionando en Filipenses 4, Pablo, cuando dice que solamente ellos le apoyaron. Dice, he despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga. Aquí esto es fundamental que lo aprendamos. Pablo siempre dio ejemplo de servicio. Él era un ministro, él tenía un ministerio. Pero dice, a ninguno fui carga. Ahora, qué vergüenza que ahora hasta te andan pidiendo dinero para que tengas una membresía, para pertenecer a un ministerio. Perdón, pero de verdad que se regresaron al tiempo de los filisteos, yo creo. Qué absurdos. Hoy nos toca ver. Qué vergüenza. Pero qué preocupación para todos aquellos que siguen esas ideas, que alimentan, que fomentan también y que participan en esa aberración de lo que llaman ministerio. Dice Pablo, dice, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso. Habló incluso a tiempo futuro. No esperen de mí que algún día yo les esté pidiendo para mis necesidades. Por la verdad del Mesías que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. ¿Por qué? Porque no os amo. Dios lo sabe. Qué ejemplo de Pablo. Pablo elogió el apoyo de otras iglesias que le sirvieron cuando tuvo la necesidad, pero lo dijo muy a propósito para que dejara de hablarse de forma equivocada como lo estaban haciendo allá en Corinto. Dice, regresamos ahí a Filipenses 4, verso 17, dice, no es que busque dádivas. Una vez más confirma, dice, no, no, yo no estoy buscando dádivas, no estoy buscando que la gente me mantenga, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Esto es fundamental, poderlo entender, porque de repente ya lo quieren, quieren cambiar el sentido de las palabras de Pablo. Pablo está diciendo claramente que no estaba buscando dádivas, pero está diciendo algo bien importante y está hablando de
el sentido de la gratitud, porque es justo un don de Dios. Y es justo la forma en cómo las personas dan un testimonio en su propio beneficio. Por eso se habla de su propia cuenta. Que abunde en vuestra cuenta, que abunde en frutos que tú vas a presentar delante de Dios el día que el Señor te juzgue. El que Pablo ya ha dicho que no buscaba fruto, más bien que buscaba fruto que abundara en su cuenta de los creyentes. Esto significa que las contribuciones, los apoyos que en un momento dado hacen quienes se sienten agradecidos por, por la enseñanza, quizás por recibir palabra del Señor, no debe ser obligatoria, no debe ser jamás obligada, ni debe ser ni siquiera sugerida en ningún sentido, sino que debe ser una consecuencia natural. A eso se refiere cuando dice Pablo que el fruto abunde en tu cuenta. Pero, o sea, por ti. Esto tiene que ver con la gratitud tangible que manifiestan los corazones convertidos. Sin embargo, es importante también hacer saber al creyente siempre que no por el hecho de no tener la posibilidad de apoyar a un ministerio, se le tiene que tomar por ingratitud, de ninguna manera. De ninguna manera. ¿Por qué? Eso ni siquiera se tiene que juzgar, ni siquiera se tiene que mencionar. ¿Por qué? Porque solo Dios es quien conoce los corazones de las personas y la situación de cada quien, de cada creyente. A un siervo, a un ministro, como quieras llamarle, jamás le estará permitido juzgar las razones por las cuales unos dan y otros dan, o sea, o apoyan o no apoyan. Eso no tiene nada que ver con... ¿Por qué crees que Pablo se refirió al tiempo en que otras iglesias le apoyaban, le suplían sus necesidades? Precisamente porque es el Espíritu de Dios el que sostiene el ministerio, pero de veras. No porque digas eso y al rato estés obligando a los creyentes a que te contribuyan. Pues no, eso está mal. De verdad es el Espíritu de Dios el que permite que un servicio continúe, que dé frutos. Dice el verso 18, todo lo he recibido y tengo abundancia. Fíjate lo que dice Pablo. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en el Mesías Yeshua. A Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dios supliría la necesidad de los filipenses en el contexto de la gratitud por el apoyo que recibió de ellos, Pablo. Contribuciones que constituyeron olor fragante, un sacrificio acepto, agradable a Dios. Por lo cual les escribió que que por cuanto que Dios es fiel, Él entonces supliría lo que a los filipenses les faltará. Y eso es así. Por esa razón, el Espíritu de Dios todo el tiempo recompensa a los corazones agradecidos. Pero no aquellos corazones, no aquellas personas que dan esperando recibir. Porque esa es otra falsa enseñanza también. Tienes que sembrar en el reino, para que te bendiga Dios, para que te vaya muy bien y que te compres tu carro y tu casa y tienes que contribuir. Ahora ya está membresía, ahora paga tu membresía y vas a ver que te va a ir muy bien. O sea, qué engaño, qué falsedad. Y eso tiene muchos años, muchos años que esa mentira ha sido transmitida al creyente. Y la pobre gente
que de repente, pues, si quizás tenga necesidad, dice, pues no importa, vamos a aportar. ¿Por qué? Porque el Señor nos va a bendecir más. Y no solamente ellos, personas que les ha ido bien económicamente, dicen, no, pues vamos a aportar, tenemos que aportar al ministerio porque nos va a ir mejor todavía. Una falsa idea, una falsa... Y entre ellos solitos se mienten, unos y otros. Es decir, los líderes chismosos, mentirosos, fraudulentos, que medran el evangelio, y los creyentes que siguen, permanecen con una idea equivocada en lugar de leer su propia Biblia, de tratar de entender lo que los apóstoles escribieron. Es un vicio que circula entre ellos mismos, entre unos y otros, hasta que los creyentes decidan dejar de idolatrar al hombre y para creerle al Señor, para comenzar a querer conocer a Dios verdaderamente. El Espíritu de Dios hace cosas maravillosas, sí, pero cuando las personas hacen lo correcto, cuando le están creyendo, cuando tienen la esperanza en el Señor sigue haciendo milagros, no ha dejado de hacer milagros. Así es de que Yeshua, Yeshua habló de la bienaventuranza. Dice, y en ese sentido, dice Hechos 20, dice, vamos a ver lo que dijo Pablo, porque él repite las palabras de Yeshua. Dice Hechos 20, verso 34, antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario, a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Literal, le está diciendo, me he puesto a trabajar. En todo, dice, os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Y recordar las palabras del Señor Yeshua que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Así es de que todo tiene un sentido. Y el sentido correcto es dar de corazón. Y no por sentirse obligados, no porque tengas un negocio y digas, pues voy a contribuir con el ministerio porque pues, para que tenga más ventas. No, no lo hagas así. Si estás haciéndolo así hasta hoy, deja de hacerlo por tu propio bien. No te engañes a ti mismo. Si lo haces es porque tienes gratitud en tu corazón. Cuando es así, entonces es otra cosa. Porque se te quita el sentido de la obligatoriedad, el sentido de que tengas que hacerlo. No, no debe ser así jamás. Sino cuando lo hagas es porque estás agradecido con el Señor. Con el Señor. No con las personas, sino con el Señor. Dice, entonces, dice verso 21, dice, saludad a todos los santos en el Mesías Yeshua, los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan y especialmente los de la casa de César. Esto es una referencia a aquellos que estaban siendo convertidos, a los creyentes en Yeshua, que servían en la casa del emperador, porque aquí César no es un nombre propio, es una palabra, la palabra Kaiser, que significa título, y en este sentido es el título del emperador de Roma. Y concluye Pablo esta carta hermosa, dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Bendito Rey, gracias Padre Santo por este tiempo, por este hermoso tiempo que nos has permitido compartir con tus hermanos, con nuestros hermanos, perdón, con tus hijos, con todos aquellos que en este día lo consagran, lo dedican a ti para aprender de tu palabra. Señor, gracias por este regalo, por
cada carta de Pablo, que es un hermoso regalo para todos nosotros, por el cual nosotros eh, tenemos, adquirimos el conocimiento que nos lleva a ti, Señor. Un conocimiento que valoramos mucho porque es un conocimiento que nos permite mantenernos en esta vida con principios que nos ayudan a estar mejor, tener paz, tranquilidad, la paz que nos prometiste, Señor. Así se cumple. Gracias, bendito Rey, porque tú eres fiel siempre. En el nombre de Yeshua oramos. Amén. Bien, amigos, pues muchas gracias. Muchas gracias por este tiempo que compartieron con nosotros. Yo espero que haya sido de bendición. Para mí ha sido de bendición, una bendición hermosa esta carta. Ha sido, por supuesto, un placer enorme también compartirlo con ustedes. Y si les gustan, pues más tarde, si el Señor lo permite, estaremos transmitiendo a las 5 de la tarde en el estudio del libro de Josué. Estamos a punto de concluir el libro de Josué, un libro también interesante, muy, muy interesante, que tiene que ver con todo este periodo en el que Israel conquistó la tierra prometida, finalmente llegaron a la repartición de la tierra prometida, ¿sí? Se están dando la despedida a las tribus a las tribus que colaboraron, apoyaron en las guerras, a todas las demás tribus y iban a regresar del otro lado del Jordán, etcétera. Es un tiempo también muy hermoso, muy bonito y que nos enseña muchos principios también muy, muy importantes. Así es de que si gusta, pues nos vemos más tardecito. Nos va a dar mucho gusto y tener el honor de compartir con ustedes ese tiempo. Shalom, amigos.